Miren, aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es vamos a empezar otra vez con lo que es el spotlight. Aquí, si se han dado cuenta, las lámparas pierden potencia dependiendo de la escala de las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros hay que trabajar con la escala lo más real posible, lo más que se puede, porque si no vamos a tener problemas de pérdida de potencia y vamos a tener que aumentar a valores muy elevados, ya se hace 150,000, 200,000, 500,000, no está mal, pero luego vamos a perder control de unidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, aquí voy a empezar a iluminar con esta lámpara y vamos a empezar a poner esto de esta forma. La voy a poner un poquito media angulada hacia arriba y vamos a meternos en la cámara para ver un poquito esto. Si se dan cuenta, casi no ilumina lo que es la lámpara, hay que meterle mucho más potencia. Vamos a darle aquí en fuerza, nos vamos a ir aquí a la parte de arriba y le vamos a decir cuadrático. Vamos a empezar a elevar los valores, vamos a decirle que te gusta 2048 como en Maya, y empieza el haz de luz a iluminar en esta zona. Ahora, el HDR yo le voy a bajar, aquí por ejemplo tiene fuerza, vamos a bajarlo, decirle .500. A mí no me importa que la imagen por fuera salga en el render, yo después la puedo montar en postproducción, es muchísimo más viable. Entonces yo aquí por ejemplo con lo que es esto puedo subirlo más, vamos a decirle 4096. Le vamos a decir, por ejemplo, aquí vamos a subirlo, a multiplicarlo por 4. Y tendríamos algo más o menos así. Vamos a aclarar esto y en la parte de aquí lo que vamos a hacer es decirle un poquito de color. Y tendríamos algo como esto. Si se dan cuenta, la iluminación aquí es un poquito más clara, es un poquito más natural a comparación de lo que es la iluminación en Maya. Por ejemplo, yo puedo subir un poquito más, .650 o .800, tendríamos algo más o menos así, de esta forma. Y por ejemplo, pues bueno, el caso de cómo se vería aquí el cristal y el metal, por ejemplo, pues aquí va a ser un poco distinto. Vamos a ir a la parte de aquí y tendríamos algo más o menos como esto. Aquí, ¿por qué se ve tan oscuro el cristal? Porque no está 100% blanco. Esta va a ser la única ocasión en que vamos a estar 100% blanco, en los cristales, nada más. Y a lo mejor en metales, para que se vean 100% brillosos. Y esta sería la calidad que te da aquí. Aquí los cristales se ven muchísimo mejor que en cualquier software inclusive. Aquí por ejemplo me voy a hacer un pequeño zoom a esta zona y tendríamos algo más o menos como esto. Me da un muy buen acabado. Por ejemplo, en el caso del metal, algo más o menos por ahí tendríamos y se vería algo más o menos así. Dudas, preguntas. Es lo mismo, o sea, pongo mi luz arriba para emitir un poquito de azul y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro? ¿Se puede marcar más el color de la refracción en el cristal? ¿Cómo que marcar? Se está viendo la refracción del environment, ¿no? Sí. Que se vea más... Pues es que... No, lo que pasa es que ¿para qué lo quieres marcar? No, si es lo natural. Okay. O sea, no, aquí el detalle es que está fungiendo como la física pura. Si lo quieres hacer, sacas el pase de refracciones y lo alteras más. Pero el problema es que se va a ver bien falso. Sí. Muy falso. No sabe curso. Entonces, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, esta es la refracción. Si yo, por ejemplo, le pusiera a este cristal, bueno, aquí ya me voy a meter más. Pero por ejemplo, si le pusiera reflejos como en Maya, que lo dejé bien bajito, ya sería empezar a hacer algo más o menos como esto. Fíjense, este es uno y este sería con el otro.
Ahora, si te das cuenta, empieza a parecerse como un metal. Si le empiezas a meter más, eso es lo que te trato de decir. Es que, por ejemplo, es distinto. Si yo tomo una foto 360 de aquí, se van a estar reflejando todas las computadoras, pero no va a haber tanta iluminación. ¿Por qué? Porque no hay luz. A lo mejor lo que va a iluminar es aquel punto de luz que entra por allá, hasta el fondo, por donde está Indira. Hola. Y eso sería como que tu emisor más radiante de luz, en este caso. Cuestiones de la calidad del render. Vamos a pasar ya a esa zona. Miren, explicando como tal. En el área de sampling tenemos render y tenemos preview. Entre más alto sea lo que es render, este número que está aquí, más calidad le va a meter al render. Tiene mucho que ver, muchísimo que ver, la cantidad de sampleo, cómo pongas tus lámparas, qué tan bien modeladas estén las cosas. Tiene mucho que ver, como no tiene la menor idea. Cuando hagan modelos, porque me tienen que hacer alguna que otra criatura, ya se los había mencionado, para entrega con mapas de desplazamiento, aguas. Tengan muchísimo cuidado. Esto les va a servir hasta los que están en modelación, porque es bien delicado cuando un proyecto no lo terminan al grado de que los pivotes, no sé si se han dado cuenta que cuando modelan de repente el pivote para rotar les queda quién sabe dónde. Si no resetan las transformaciones a cero y no ponen las cosas con el origen donde debe de ser, los mapas de desplazamiento no funcionan, o a la hora de estar esculpiendo no les va a funcionar. De repente el centro se les va a ir a otro lado, o van a ver, oye, está a uno la fuerza de las brochas y no me está generando absolutamente nada. Entonces hay que resetar las transformaciones. Lo pueden hacer en Blender, lo pueden hacer en Maya, eso no es ningún problema. En Blender es Control A y te da la opción de localización, rotación, escala, y en Maya es Freeze Transformation. Entonces tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado, sobre todo los que van para integrar el próximo semestre con proyectos 3D y personajes, objetos, etcétera. Mucho cuidado ahorita los que están, muchísimo cuidado, sobre todo personajes, porque los tienen que riguear. Si no les hacen Freeze Transformation, imagínense el bind pose, a dónde lo van a mandar. No, más bien, no te lo regrese, te destroza la imagen. Entonces tengan muchísimo cuidado en eso. Dudas, preguntas. ¿Qué más? Este que dice preview es para ver en el área de trabajo. Si tú subes por ejemplo, a 64, él va a seguir rendereando hasta que limpie la imagen. Por ejemplo, en este caso yo no quiero que refleje tanto. Vamos a bajar esto y sería algo más o menos así. ¿Dudas? Fíjese, va llegando a 64, la imagen se limpia cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahora, el comportamiento de los materiales tiene mucho que ver en la iluminación. Si tú estás trabajando con materiales diffuse, glossy y de transmisión, en este caso yo estoy trabajando con materiales de transmisión, transparencia con casi todos. Entonces, yo como mínimo de rebotes en toda la escena, yo lo voy a manejar esto a 6, mínimo a 4, los materiales diffuse a 6, glossy a 6, transmisión a 6, estos de transparencia a 6, perdón, ahorita lo corrijo, 4 como mínimo. No requieres tanto. O sea, si le metes muchísimo, el render también va a calcular más tiempo los rebotes, entonces se va a tardar muchísimo más. De volumen no, porque no tengo absolutamente nada que calcular de partículas de nubes, de explosiones, de agua y de ese tipo de cosas. Simulaciones no tengo nada que trabajar. Tenemos también el área de clamp, lo del área de clamp. Mínimo .840, máximo 3. Hasta ahí. En luz directa y en luz indirecta. O sea, por ejemplo, si yo le pongo 3 y 3, fíjense lo que sucede. Empieza esto a tiene menos grano a 30, 40, pero pierde un poquito de potencia en las luces. Entonces, tú lo puedes trabajar también ya después a la hora de la salida en el área de Color Management, en este botoncito.
le vas a decir gamma, puedes subirlo a 1.4, puedes trabajar esto a Rec 709, vean cómo contrasta otra vez, y pueden sobreexponer esto. Estos ya son filtros de cámara. Los que les gusta la fotografía deben haber oído hablar. Experimentar no creo, porque a ustedes les tocó la era digital, pero así de rollos de este tipo no creo que les haya tocado. Pero por ejemplo, yo de aquí los que sí trabajé en mi época fue los Canon. Todos los Canon los he trabajado, los Agfa completitos, y Kodak 2 o 3. A mí Kodak nunca me gustó. Entonces los Fujifilm son barateros y te dan acabados, por ejemplo, de este tipo. Puedes cambiar todo esto y fíjense cómo va cambiando la iluminación. Por ejemplo, el Canon Noctura, fíjense cómo contrasta todo, me da muchísimo mejor calidad. El factor de función aquí, 0.025, y ahí está. ¿Y no se le agrega grano con esos? No. Lógico, las imágenes las imágenes oscuras, esas sí se llenan de grano. Pero miren, por ejemplo, ahí está en 64. A lo mejor aquí se ve un poquito de grano, una nada. Pero, por ejemplo, vamos a subir en el área de render, le vamos a decir 256 y vamos a tirar un render. Por ejemplo, ahorita no estoy tirando el Full HD, estoy tirando la mitad. Es HD convencional. Y ahí va. Algo que quiero aclarar desde ahorita, porque muchos les estresa, muchos como que luego empiezan como que a tener conflicto. Ya les pasó a ustedes. Los tiempos de render. Miren, hay cosas que les van a tomar mucho tiempo de render y no lo pueden evitar. Así de sencillo. ¿Por qué creen que las películas a veces se tardan 1 año, 2 años, 3 años? Y dicen, ¿es un chorro? Pues no. Porque, por ejemplo, yo en mi casa estoy haciendo mi demo reel y para el coche correr que estoy haciendo y que algunos ya han visto, por ejemplo, en el caso de mi coche, hacer, ¿qué fueron? 800 fotogramas me llevó aproximadamente 7 días de rendereo en 720 x 480, y tengo una máquina de 8 núcleos dobles. Ahora, las empresas tienen render farms de 512 núcleos y tienen 2-3 render farms ahí mismo. Entonces, aquí tenemos un muy buen render farm. Es suficiente, creo que son 100 y fracción de núcleos, si mal no recuerdo. Ahora, las cosas que requieren cálculos muy avanzados como piel humana, cristales, cosas donde ya tienes demasiadas piezas, a ver, no hay fórmula para decirle o echarle porras a la máquina, a la viva, a la boda, a la misma bomba, échale ganas. No, la máquina se va a tardar lo que se tenga que tardar. Así de sencillo. Tienes una imagen, por ejemplo, el semestre pasado, los del Castillo, los del Princeso, donde estaba Ricardo Santillana, donde estaba Ana Lucía, Ana Luisa.